y muy buenas tardes a todos los participantes de esta conferencia de ASIEM. El título de la conferencia es Cálculo de caída de presión por fricción en tuberías de refinerías, de plantas petroquímicas, de siderúrgicas, de acueductos, sistemas de agua contra incendio, de centros comerciales y cualquier otro proyecto parecido. Agradezco mucho a ASIEM esta oportunidad de compartir con todos ustedes algunos de mis conocimientos de mis 53 años de experiencia profesional en proyectos petroquímicos, de refinerías, siderúrgicas, plantas hidroeléctricas, y he estado como asesor de empresas durante los últimos 32 años. He tenido la oportunidad de estar en varios países: Colombia, Venezuela, Costa Rica, Alemania, Checoslovaquia, Canadá, Estados Unidos. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es cómo utilizar herramientas tradicionales para calcular la caída de presión por fricción en tuberías de refinerías, siderúrgicas, petroquímicas, acueductos y cualquier otro proyecto. Entonces, cuando estamos en un proyecto como estos, es un equipo multidisciplinario y normalmente participan empresas de muchos países y tenemos que usar diferentes herramientas. Entonces, una de las herramientas utilizadas en un proyecto de estos es el Revit, que nos permite manejar todo lo que es la arquitectura, la mecánica, la electricidad, la plomería, el sistema contra incendio. Para la parte civil del proyecto, todo lo que es levantamiento topográfico, curvas de nivel, terrazas, la vialidad, la hidrología y todos los demás aspectos de ingeniería civil. Para eso utilizamos el AutoCAD Civil 3D. Para el diseño de plantas industriales utilizamos el AutoCAD Plan 3D. Para todas las disciplinas mecánicas de un proyecto utilizamos el Inventor, el SolidWorks, podemos utilizar el Solid Edge, el CATIA y algunas otras herramientas. Para hacer la planificación y llevar el control de avance del proyecto, podemos utilizar el Project y el Primavera. Y para el diseño, cálculo y simulación de las estructuras de acero, concreto, aluminio, hierro forjado y otros materiales, podemos utilizar el SAP 2000. Estas serían herramientas tradicionales que están disponibles desde hace muchos años. Pero también tenemos que utilizar todas las herramientas de la industria 4.0. Entonces aquí están algunas de ellas. No hay tiempo para entrar en detalle, pero lo que sí tenemos que saber es que las empresas se dividen en dos: las que usan estas herramientas y las que desaparecen. Entonces, por lo tanto, si queremos nosotros como profesionales estar a la vanguardia y que la empresa que lideramos o que tenemos no desaparezca, tenemos que utilizar esta herramienta de la industria 4.0. Y también podríamos tener salas de control como esta. En este caso es la sala de control de la refinería de ADNOC de los Emiratos Árabes. Esta es una sala de control diseñada por la empresa Aviva del Reino Unido. Y aquí se muestran 120 dashboards o tableros donde tenemos 10 o más informes. Y en este caso tenemos información de 200.000 puntos del proceso en tiempo real. Y en esta sala de control se están integrando 14 empresas.
Algunas de estas empresas son aguas arriba de la refinería y otras son aguas abajo de la refinería, como son las petroquímicas y esto. Aguas arriba serían los pozos petroleros, los yacimientos gasíferos, las empresas de transporte de crudo, transporte de gas, etc. Y aquí tenemos un sistema de tuberías que puede ser de una refinería, de una siderúrgica o de una petroquímica. Aquí tenemos el sistema de bombeo de un acueducto de una ciudad. Y aquí vemos algunas bombas y tuberías de un sistema de agua contra incendio. Aquí tenemos tuberías con aislamiento térmico, que puede ser de refinerías, siderúrgicas o petroquímicas, más tuberías con aislamiento térmico. Y aquí ya comienza el tema relacionado con la caída de presión por fricción. Y todos ustedes seguro que han utilizado la ecuación de Colebrook, que está por acá, donde el factor de fricción está en los dos lados de la ecuación y que por lo tanto hay que resolverlo por método iterativo. Se supone un valor del factor de fricción, se reemplaza en la ecuación y si la diferencia es mayor de un 10 milésimo, hay que repetir y seguir. Esto mismo se puede hacer en forma automática en Excel y fue lo que yo hice por allá en el año 1983 cuando desarrollé unas aplicaciones de ingeniería que vamos a ver al final. Y aquí en esta ecuación de la caída de presión por fricción tenemos algunos parámetros importantes como son la velocidad. La velocidad es un parámetro muy importante y está elevado al cuadrado. Y está el factor de fricción, que depende de la longitud física de todos los tramos de tubería y depende de la sumatoria de las fricciones de todos los accesorios. Válvulas, accesorios, válvulas de control, etc. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para calcular la caída de presión por fricción. Y aquí tenemos un isométrico, en este caso es un isométrico que se elaboró manualmente y corresponde a las tuberías de succión de las bombas P814A y B. Esto es de un proyecto de la vida real. Entonces, se comienza por el tanque de donde están succionando estas dos bombas. Bombas P814A y B succionan del tanque T81-3 a través de una tubería de 400 milímetros, que serían 16 pulgadas. Entonces, es muy importante que este isométrico esté bien elaborado porque necesitamos las longitudes exactas de cada tramo de tubería y todos los accesorios. El primer accesorio que conseguimos acá es una válvula de compuerta. Después tenemos dos codos de 45 grados para lograr este desnivel de 500 milímetros en esta tubería. Y aquí tenemos un cabezal de succión para estas dos bombas. Entonces tenemos la bomba A y tenemos la bomba B. Entonces, cuando se vaya a hacer un cálculo de caída por presión por fricción, y si tenemos varias bombas, 2, 3, 4, 6 bombas, buscamos la que esté en las condiciones más adversas, o sea, la que esté más alejada de, en este caso, del tanque. Entre la bomba A y la bomba B, la que está más distante es la bomba B, y por lo tanto, los cálculos tenemos que hacerlos para la bomba B. Y aquí tenemos un accesorio que es una T. Esta T funciona tanto para la bomba A como para la bomba B. Para la bomba A, esta T es una T en ramal y su aporte como caída de presión por fricción es más de 50 veces superior a la T en línea, que es la que utilizamos
para la bomba B. Pero aquí, cuando tenemos que continuar, aquí esta T va a ser en ramal. ¿Cuándo la T es en ramal y cuándo es en línea? Es en ramal cuando hay un cambio de dirección del flujo. Entonces aquí cuando vamos hacia la bomba P, la T es en ramal, y esta T cuando venimos hacia la bomba B, en este punto la T es en línea. ¿Qué información tenemos en este isométrico? Bueno, las bombas que vamos a utilizar para bombear esta agua. Entonces, la identificación de esta bomba es la P814A y B. Y aquí tenemos una tubería de 300 milímetros, que serían 12 pulgadas. Este es el diámetro nominal de esta tubería. WPT es el servicio de esa tubería. En este caso es agua pretratada. 81 es el área de la planta donde está instalada esta tubería. Y 118A es el número consecutivo de esa tubería. Y así para el resto de estas tuberías. Y aquí vemos que tenemos dos tuberías que se comunican con un cabezal común. Y les hago una pregunta a todos los participantes. Si nosotros tenemos dos tuberías de 12 pulgadas, ¿cuál debe ser el diámetro del cabezal común que comunica a esas dos tuberías individuales? La respuesta la podemos dar al final, o si alguno de ustedes la quiere dar en algún momento, podemos dar. ¿Qué otra información tenemos en este isométrico? Tenemos la elevación o cota del center line, la línea central de esta tubería, que en este caso específico es 59.54 metros sobre el nivel del mar. Y la dirección de las tuberías. Entonces, por ejemplo, esta tubería de 400 está en la dirección oeste-este, y las tuberías individuales de la bomba A y B están en la dirección norte-sur. Y aquí tenemos algo que tal vez ustedes han utilizado muchísimas veces. Y es el diagrama de Moody, que tenemos que utilizar cada vez que vayamos a buscar el coeficiente de fricción. Entonces tenemos que calcular el número de Reynolds, tenemos que calcular la rugosidad dividida entre el diámetro, y con esos valores de este número de Reynolds y la rugosidad sobre el diámetro, nos desplazamos y buscamos cuánto es el factor de fricción. Esto yo lo tuve que hacer cientos o miles de veces antes del año 83, que fue cuando desarrollé las aplicaciones. Hoy en día ya no uso estas cosas. Para eso está la aplicación que hace el trabajo en fracciones de segundo y sin equivocarse. Y aquí ya tenemos conceptos teóricos para el cálculo de la caída de presión por fricción en tuberías. Y es que tenemos que utilizar la velocidad, tenemos que calcular la velocidad en cada tramo de tubería, y la velocidad la calculamos dividiendo el flujo que circula por la tubería entre el área del flujo. Y para el cálculo del área del flujo tenemos que utilizar el diámetro efectivo. Ustedes pueden buscar todos los videos que hay en internet en este momento, que pueden ser miles o millones de videos, y creo que ninguno de ellos habla de que para los cálculos de caída de presión por fricción se debe utilizar el diámetro efectivo. Y el diámetro efectivo se calcula de dos maneras.
Si la tubería está sometida a incrustación, el diámetro efectivo es igual al diámetro interno menos 2 veces el valor de la incrustación. El valor de la incrustación es un valor empírico que tiene que desarrollar la gerencia de ingeniería de cada empresa mediante mediciones de las tuberías. Cada vez que hay una parada de planta, hay un grupo de técnicos e ingenieros que miden las incrustaciones en todas las tuberías y determinan este factor de incrustación para cada fluido que esté circulando dentro de la planta. Entonces, este es un caso cuando las tuberías están sometidas a incrustación. Entonces, el diámetro efectivo es igual al diámetro interno menos 2 veces ese factor de incrustación. Y el otro caso es cuando la tubería sufre erosión, abrasión o corrosión. En ese caso, el diámetro efectivo aumenta con el tiempo. Entonces, el diámetro efectivo va a ser igual al diámetro interno más 2 veces la erosión. Y aquí hay dos problemas. El primer problema es que la capacidad de flujo de la tubería va disminuyendo con el tiempo. Y el segundo problema es que la tubería puede explotar si el espesor de la pared metálica disminuye al punto tal que la tubería no puede soportar la presión de trabajo. Y eso lo viví yo en vivo y en directo en un proyecto donde teníamos una tubería que transportaba gas de reciclo para los reactores de una planta que producía briquetas de hierro metálico. Entonces, el mineral de hierro en polvo se transportaba mediante un gas de reciclo que contiene monóxido de carbono e hidrógeno. Ese gas es explosivo por el hidrógeno y es tóxico por el monóxido de carbono. Entonces, eso es muy peligroso y ocurrió un sábado en la mañana. Esa tubería era una tubería de acero inoxidable 316 L de unos 16 pulgadas de diámetro, explotó. Afortunadamente, como era sábado, no había personal de mantenimiento ni personal de operaciones en el sitio de la explosión y no hubo muertes, pero pudo haberlas habido. Y hubo un incendio que pudo haber sido de magnitudes graves. Y aquí tenemos una vista de tuberías que sufren incrustaciones ferrosas en este caso. Entonces ustedes pueden ver perfectamente que el diámetro efectivo con el tiempo es mucho menor que el diámetro cuando la tubería estaba nueva y por lo tanto el flujo que puede circular es mucho menor. Aquí tubería con incrustaciones calcáreas y el resultado es similar, disminución de la capacidad de flujo en esas tuberías. Incrustación de tuberías de aguas residuales de una refinería. También la reducción del área de flujo es drásticamente grande y por lo tanto la cantidad de aguas residuales que van a circular por acá disminuye grandemente. Aquí tenemos tubería desgastada por abrasión. Entonces el problema acá no es que pierde capacidad, el problema aquí es que si lo que circula por acá es agua, bueno, va a inundar la casa, lo que sea, pero si es un gas combustible o explosivo, entonces puede ocasionar accidentes graves. Aquí otra tubería desgastada por corrosión y las consecuencias ustedes se las pueden imaginar. Y aquí ya tenemos un dibujo P&I, Piping and Instrumentation Diagram. Estos dibujos son hechos con AutoCAD, Plan 3D,
Y en este caso muestra una torre de destilación de una refinería o una petroquímica, y entonces aparecen equipos, aparecen tuberías. Entre los equipos aquí tenemos un intercambiador de calor, puede haber filtros, puede haber bombas. Bueno, entonces en instrumentos tenemos controladores de flujo, controladores de temperatura, indicadores de temperatura, indicadores, transmisores y controladores de nivel. Y en cuanto a las tuberías, pues tenemos aquí la identificación, en este caso, de esta tubería que es de 12 pulgadas y tiene una reducción de 12 a 10 para ajustarse al tamaño de la válvula de control. La válvula de control pues tiene su válvula de bloqueo antes y después y su válvula de bypass. Entonces todo esto hay que conocerlo porque cada uno de estos accesorios produce caída de presión por fricción. Entonces, las reducciones, las válvulas de bloqueo, pueden ser de compuerta, pueden ser de globo, pueden ser de mariposa, el tipo que especifique la norma. Y las válvulas de control, pues, producen una caída de presión por fricción que depende del diseño de la válvula, y normalmente una válvula de control se diseña para que no opere al 100% abierta ni al 100% cerrada, sino que tenga un rango de operación entre un 70 y un 90%. Entonces, esto es parte de los estudios necesarios para hacer cálculos de caída de presión por fricción. Y aquí tenemos dibujos en tercera dimensión de tuberías. Estos dibujos se hacen con AutoCAD Plan 3D. Y tenemos tuberías que transportan agua, las de color verde, gas natural, de color amarillo. Las de color azul pueden ser aire de planta, aire de instrumentación, aire industrial. Las amarillas dijimos que era gas natural. Esta de color fucsia puede ser ácido sulfhídrico o cualquier otro gas que tenga características tóxicas o peligrosas. Y aquí también utilizamos el AutoCAD Plan 3D para dibujar bombas, tuberías, torres de destilación, torres de fraccionamiento. Entonces tenemos bombas, tenemos tubería, dos torres de destilación, una torre de fraccionamiento, tanques de almacenamiento, etc. Esta lista de tuberías también se obtiene con AutoCAD Plan 3D y se puede exportar a Excel, porque el exportar la base de datos de cualquier proyecto, el proyecto se puede estar haciendo con AutoCAD Plan 3D, con Inventor, con Solid Edge, puede ser con SAP 2000, con lo que sea. Lo importante es exportar a Excel la base de datos y en Excel hacer la auditoría técnica para verificar que todos los cálculos que nos está ofreciendo, en este caso AutoCAD Plan 3D, son correctos. Mediante esa auditoría técnica yo detecté 3 errores que comete el Project. Eso lo detecté por allá en el año 1998, hace unos 22 años. Al AutoCAD Plan 3D no le he detectado ningún error, pero al AutoCAD Civil 3D sí le detecté un error hace bastantes años. ¿Qué información tenemos acá en esta lista de tuberías? Tenemos el tag number de la tubería, donde tenemos el diámetro del material, en este caso carbon steel, la presión de trabajo 150 libras, el número de la tubería, dónde inicia la tubería, dónde termina la tubería, el número del dibujo y el nombre del dibujo. Este es una tabla o base de datos y aquí tenemos un total de 91 registros, o sea, 91 tuberías en esta parte del proyecto. Un proyecto puede tener fácilmente 50,000, 60,000, 100,000 tuberías. Entonces, por lo tanto, hay que tener sistemas automáticos
para poder trabajar con toda esa cantidad de tuberías de una manera rápida y sin cometer errores. Y aquí tenemos otro informe generado por el AutoCAD Plan 3D, en este caso son elementos de ingeniería. ¿Cuáles podrían ser elementos de ingeniería? Pueden ser intercambiadores de calor, pueden ser bombas, pueden ser tanques, válvulas mariposa, válvulas check o válvulas de no retorno, válvulas de compuerta, válvulas de globo, bridas ciegas, tapones, coladores, trampas de vapor, reducciones concéntricas y excéntricas, instrumentación, etc. Esta tabla tiene 72 registros. Y aquí también en AutoCAD Plan 3D podemos hacer este tipo de dibujos, que en este caso son las tuberías de succión y las tuberías de descarga de estas bombas P81 4A y B. Esto tiene que ajustarse exactamente a lo que dice el dibujo isométrico, pero aquí los tenemos en tercera dimensión y este sería el recorrido que hace la tubería de descarga de estas bombas. De la tubería de succión son las de azul oscuro y las tuberías de descarga son de azul claro. Y la secuencia de trabajo en AutoCAD Plan 3D, uno comienza con los P&I, sigue con los dibujos 3D y a partir de esto se generan los dibujos isométricos. Y a partir de los dibujos isométricos se generan las listas de materiales de todos los tramos de tubería, accesorios, y esas listas se exportan a Excel para preparar el presupuesto del proyecto y también para hacer verificaciones de que todos los cálculos y datos que nos está generando el AutoCAD Plan 3D son correctos. Aquí tenemos un dibujo P&I hecho con AutoCAD Plan 3D, en este caso son de las bombas P81 4A y B, tenemos el cabezal de succión, tenemos las líneas de succión de cada una de las bombas y toda esta nomenclatura, todos los tamaños y longitudes de los P&I tienen que coincidir con los dibujos isométricos, ya sean los isométricos manuales o los isométricos automáticos que podemos generar en AutoCAD Plan 3D. Y aquí tenemos las dos bombas con sus tuberías de descarga, descargan un cabezal común y ese cabezal común puede ir a otro tanque, puede ir a filtro, a otros equipos de la planta. Y aquí tenemos un isométrico, en este caso es el isométrico de descarga de la bomba P81 4A y B. Entonces, este isométrico es muy útil, tiene mucha información valiosa y a partir de este isométrico se generan las listas de materiales, lo que en inglés se llaman BOM, Bill of Materials, y por lo tanto, este es una gran ayuda porque en un proyecto, como les dije, podemos tener 60.000, 100.000 isométricos y si tenemos que hacerlos manualmente, pues vamos a tardar mucho tiempo y las posibilidades de cometer errores son altas. Bueno, aquí tenemos el impulsor de una bomba que ha sido desgastado por cavitación. Entonces, esto es una evidencia de que cuando ocurre cavitación en una bomba, el impulsor y la carcasa se pueden destruir y la bomba prácticamente hay que reemplazarla. Más adelante vamos a ver cómo evitar que haya cavitación en una bomba y que se produzcan estos problemas. Y aquí tenemos el cálculo de varios cálculos que tienen que ver con los diámetros de las tuberías. Durante estos últimos 32 años yo le he preguntado a muchas personas, a miles de personas, cuántos diámetros tiene una tubería. Y creo que solamente uno en 11.500 personas me dio la respuesta correcta. La mayoría
dicen que tiene un solo diámetro, otros dicen que tiene dos. Los que más aciertan dicen que tiene tres, pero los cuatro solamente recuerdo de una persona que me haya dado la respuesta correcta. Entonces, toda tubería tiene cuatro diámetros. El diámetro nominal, el diámetro externo, el diámetro interno y el diámetro efectivo. En este caso tenemos una tubería de diámetro nominal 2 pulgadas, Schedule 40, y el diámetro externo de esta tubería es 2.375, el diámetro interno es 2.067, el espesor de la pared metálica de la tubería 0.154, y entonces, si nosotros queremos verificar, tomamos el diámetro externo, le restamos 2 veces el espesor y tiene que darnos este diámetro interno. Esta tubería está siendo utilizada para bombear agua pretratada y por datos empíricos de la planta, para el agua pretratada la incrustación es de 1 milímetro. 1 milímetro es 1 dividido entre 25.4, o sea, 39 milésimas de pulgada. Okay. Entonces el diámetro efectivo es igual al diámetro interno 2,067 menos 2 veces la incrustación y nos da que el diámetro efectivo es 1.9883. Este es el diámetro que tenemos que utilizar para calcular la velocidad y para calcular la caída de presión por fricción. Bueno, entonces aquí está el diámetro interno igual al diámetro externo menos 2 veces el espesor de la pared metálica y da este valor 2,067. El diámetro efectivo es igual al diámetro interno menos 2 veces la incrustación, da el 1.9833, y el área es igual a pi cuarto. Disculpa, aquí se perdió la letra pi, algo le pasó a la letra pi. Pi cuarto del diámetro multiplicado por el diámetro al cuadrado. Entonces, este es el área interna. Okay. Y el área efectiva, que es la que se va a utilizar para calcular la velocidad y para calcular la pérdida de presión por fricción, es esta área efectiva. 3.10, no se usa 335. Si ustedes miran los videos que hay en internet en este momento, yo creo que el 99.99% utilizan el diámetro interno. Eso no es correcto. Hay que utilizar el diámetro efectivo, calculado de esta manera. Y aquí tenemos en esta tabla, pues, tuberías de, en este caso, diámetro nominal 2 pulgadas, y para Schedule 40, 80 y 160. Entonces tenemos los valores de diámetro externo, el espesor de la pared, y ustedes van viendo que el espesor de la pared aumenta a medida que aumenta el Schedule. Para Schedule 40 el espesor de la pared metálica es 0.154 y para Schedule 160 es 0.344. La incrustación en un valor empírico es constante para cualquier schedule. Okay. El diámetro externo es el mismo para cualquier schedule, igual que el diámetro nominal. Y aquí tenemos el diámetro interno, el diámetro efectivo, el área interna de flujo, el área interna de flujo en pies cuadrados, el área efectiva en pulgadas cuadradas, el área de la pared metálica, y aquí un valor importante que es el peso de la tubería en kilogramos por metro para cada uno de los tres schedules, 40, 80 y 160. Y podemos ver que el peso para Schedule 40 es 5.4 y para Schedule 160 es 11.11. Ok. Y aquí tenemos esta tabla, que serían tuberías de acero comercial. Esto ha sido calculado con las aplicaciones de ingeniería
que, como les dije, las comencé a desarrollar por allá en 1983, utilizando la hoja de cálculo, la mejor hoja de cálculo que había en esa época, que era el Symfony, que en esa época no existía el Excel, y el Symfony ha sido el mejor software para computadora personal que ha habido en la historia. El Symfony es equivalente a tener el Excel más el Word más el Access más el PowerPoint más el Outlook, todo en una sola aplicación. Bueno, entonces ahí tenemos tuberías desde 1/8 de pulgada hasta 30 pulgadas, varias schedule de 160, 80, 60, 40, 30, 20, 10, 10S y 5S. Entonces tenemos los diámetros nominales en pulgadas y también los diámetros nominales en milímetros. Y también aquí, para los que no lo sabían, el diámetro nominal es un valor intermedio entre el diámetro externo y el diámetro interno para tubería hasta de 12 pulgadas. Hasta 12 pulgadas, el diámetro nominal es un valor intermedio entre el diámetro interno y el diámetro externo. Para 14 pulgadas y diámetros mayores, el diámetro nominal coincide con el diámetro externo. Okay. Y aquí tenemos una tabla parecida, pero ya el dato importante acá es que nos da cuál es la capacidad de esa tubería en galones por minuto si la velocidad dentro de la tubería es de 1 pie por segundo. Entonces tenemos para cada diámetro cuál es la capacidad de la tubería en galones por minuto. Y aquí vemos que va desde 0.11 galones por minuto hasta 1138 galones por minuto para 24 pulgadas. Y esta tabla es muy importante. Esta tabla son los valores de las velocidades que ustedes van a utilizar como velocidades de diseño cuando tengan que dimensionar tuberías de agua que va con diferentes presiones, puede ser agua doméstica, agua de servicio general, agua de alimentación de calderas, vapor saturado, que se usa para calentamiento, vapor saturado para misceláneo y vapor sobrecalentado utilizado para turbinas. Entonces, estas son las velocidades de diseño que ustedes deben utilizar en pies, en pies por minuto y en metros por segundo. Pies por minuto y metros por segundo. Y esta es una ecuación que nos permite calcular el diámetro económico de tuberías. En este caso, el diámetro económico depende de 11 parámetros. Esta ecuación fue desarrollada por un ingeniero de la Exxon Research, que era colega de trabajo cuando yo trabajaba con empresas subsidiarias de la Exxon. Él publicó un libro en McGraw-Hill y esta ecuación me parece interesante y por eso yo la incluí entre mis cálculos de ingeniería. Entonces, es una ecuación que tiene 11 parámetros para definir el diámetro económico, porque como ustedes saben, si aumentamos el diámetro, disminuye la caída de presión por fricción, disminuye la potencia requerida por el motor, disminuye el costo de la electricidad consumida por ese motor, pero aumentan los costos de la tubería, los costos de los accesorios, los costos de mantenimiento, etc. Entonces, esta es la ecuación que nos da el diámetro económico teniendo en cuenta esos 11 parámetros. Entonces, aquí incluí ese cálculo. Entonces, si tenemos un flujo de 5.000 kilogramos por hora de agua, entonces el diámetro económico en metros sería 0.06 metros y
en milímetros serían 60 milímetros y en pulgadas sería 2.35 pulgadas. Y aquí está la ecuación en Excel. Y como todos ustedes saben, Excel tiene 9 modelos estadísticos que nos permiten predecir o pronosticar un parámetro en función de otro. Perdón, entonces yo utilicé esos 9 modelos estadísticos para predecir cuál debe ser el diámetro económico de una tubería conociendo el flujo que necesitamos manejar. En este caso el flujo está en kilogramos por hora. Entonces si necesitamos manejar 10.000 kilogramos por hora, venimos acá a este gráfico y encontramos que el diámetro de la tubería está más o menos 70, 80, como 83 por ahí, 83 milímetros. Y el modelo estadístico en este caso es un modelo potencial. El valor del R cuadrado 99,98 quiere decir que con esto podemos pronosticar el diámetro económico con 99.98% de confianza. Y aquí tenemos un gráfico parecido, pero para conocer el diámetro económico cuando el flujo está en metros cúbicos por hora. Entonces, se usa de la misma manera. El R cuadrado en este caso es 1. ¿Okay? Y aquí algo parecido, pero en este caso el flujo está en metros cúbicos por hora y la velocidad que estamos utilizando es de 1.5 metros por segundo, que es una velocidad de diseño adecuada para servicio de agua. La mayoría de los casos del agua que se usa en una planta. Entonces, como les digo, este es un modelo potencial, nos da un R cuadrado de 1. Y en la época en que yo desarrollé esto no existían los modelos multivariables en Excel y tampoco habían los modelos multivariables de RealStat, de Python, de R, pero en este momento ya podemos exportar los datos del proyecto a Python, a R y usar las herramientas estadísticas de la inteligencia artificial donde los algoritmos ya son multivariables. Y el Excel ya tiene también algoritmos multivariables. Ok. Y aquí tenemos la Ingeniero Roldán, ecuación. tenemos dos preguntitas. Sí, Perfecto, ingeniero. Tenemos al ingeniero Luis Eduardo Trujillo Hernández. ¿Estos factores de incrustación o de erosión dependerían de la contaminación del fluido, del tiempo de uso intermitente o continuo? correcto. Esa es una pregunta interesante. Entonces, como les dije, las empresas organizadas tienen normas, usan normas internacionales y usan normas internas y establecen estos valores. Entonces, estos valores de incrustación los determinan mediante mediciones de los espesores que presentan las tuberías. Cuando hay una parada de planta, pues hay un grupo de técnicos, ingenieros que toman espesores, toman mediciones de los espesores de las diferentes tuberías, diferentes diámetros con diferentes fluidos circulando a través de ellos y van formando su base de datos y esa base de datos es la que permite decir que para el fluido tal el factor de incrustación es tanto, de como les dije, depende de la concentración de ese contaminante, de la temperatura de operación y de algunos otros factores. Hoy en día, no sé si hay, pero si no los hay, tenemos que inventarlos, que sería ya inteligencia artificial utilizando sensores, equipos, que uno los pueda dejar instalados en forma permanente en ciertas tuberías críticas de una planta y que ellos estén tomando lectura en tiempo real de cuánto es el espesor de la incrustación
y nos los envía a la sala de control y que podamos tener ese registro histórico y por lo tanto nos dé alarma que nos diga esta tubería dentro de tantas horas, días o meses va a tener un caudal crítico y por lo tanto es conveniente sacarlo de servicio para hacerle limpieza química, limpieza mecánica, o si la incrustación es tan grave, habría que eh, reemplazar ese tramo de tubería. Me gustaría saber si fue respondida a tu pregunta. Bueno, le damos tiempo para que nos responda. Continuamos con una pregunta, otra pregunta del ingeniero Luis Eduardo Trujillo. ¿Puede darnos alguna recomendación para unos factores de incrustación o de erosión en el caso que no tengamos, por cualquier circunstancia, datos históricos de estos valores? Sí, yo tengo manuales de diseño de varios proyectos en los que he participado. Entonces, los que estén interesados pueden comunicarse conmigo vía correo electrónico, vía WhatsApp, y yo les podría dar información de los procesos en los cuales trabajé, los fluidos con los cuales operábamos y los valores de incrustaciones que utilizamos en esos proyectos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. No, señor, no tenemos más preguntas. Podemos continuar, ingeniero Roldán. Entonces, continuamos. Aquí viene un tema interesante que es el NPSH disponible en un sistema. Cuando ustedes están haciendo cálculos para construir una planta nueva, para aumentar la capacidad de una planta existente, pues tienen que hacer cálculos de caída de presión por fricción en todas las tuberías de la planta, tienen que calcular las bombas que van a ser utilizadas para bombear el fluido desde el punto A hasta el punto B, y uno de los factores es el NPSH disponible en el sistema. Y la norma o el criterio es que el NPSH disponible debe ser superior al NPSH requerido por el fabricante de la bomba. ¿Cómo se calcula el NPSH disponible? Se toma la presión atmosférica o la presión que tiene el tanque del cual está succionando la bomba. Puede ser un tanque, puede ser un equipo a presión atmosférica o puede ser presurizado. Entonces, ese es el primer factor, la presión del tanque, del recipiente donde está succionando la bomba, más la presión en la succión de la bomba, ¿okay? Menos la cabeza de velocidad en la succión, o sea, esta sería la pérdida de presión por fricción en la tubería de succión, menos la presión de vapor del líquido que se está bombeando. Entonces ustedes se dan cuenta que aquí esta presión de vapor es negativa, o sea que a mayor temperatura, mayor presión de vapor y menor NPSH disponible. Si el NPSH disponible es menor que el que requiere la bomba, va a tener cavitación y los efectos los vimos en las fotografías anteriores, ¿no? Y aquí tenemos cómo debemos tener un NPSH adicional cuando se va a bombear agua caliente. Las bombas centrífugas que manejan agua caliente requieren un NPSH adicional de acuerdo a la temperatura de operación según la siguiente tabla. En amarillo tenemos el sistema inglés y en verde tenemos el sistema métrico. Si la temperatura de operación es 220 grados Fahrenheit, hay que tener un NPSH adicional de 1 pie. Si la temperatura de operación es 400 grados Fahrenheit, el NPSH adicional debe ser de 24 pies. Si la temperatura de operación es 104 grados centígrados, el NPSH adicional debe ser de 0.3 metros. Y si la temperatura es de 204 grados centígrados,
necesitamos un NPCH adicional de 7.3 metros. Es muy importante que tengan en cuenta esto cuando estén diseñando sus sistemas de bombeo. Y ustedes podrán recordar que en los sistemas de agua de alimentación de calderas, las bombas succionan de un desairador y ese desairador tiene elevaciones que pueden llegar a 7 metros y más dependiendo de la temperatura de esa agua. Y esta es una tabla que pueden utilizar ustedes para seleccionar el tipo de bomba. Entonces pueden ser bombas centrífugas de una etapa, multietapa. En las multietapas tenemos de succión sencilla y succión doble. Entonces, dependiendo de la capacidad y dependiendo de la cabeza que debe desarrollar la bomba, seleccionan el tipo de bomba. Entonces, esta es una tablita como guía preliminar de qué tipo de bomba van a utilizar ustedes para llevar un fluido desde el punto A hasta el punto B en una planta que estén diseñando. Y aquí tenemos que toda bomba hay que calcular el BHP, el Brake Horsepower. Eso se calcula multiplicando el flujo por la cabeza que desarrolla la bomba y dividido entre la eficiencia de la bomba. El flujo se puede dar en libras por minuto, la cabeza se puede dar en pies y en este caso el factor de conversión es 3300. Si el flujo está en galones por minuto y la cabeza está en PSI diferencial, el factor es 1713. Si el flujo está en galones por minuto y la cabeza está en pies de fluido, entonces hay que multiplicar por la gravedad específica del fluido y el factor va a ser 3957. ¿Okay? Y esta tablita es importante. Esta tabla es importante por esta tabla. La relación entre flujo, cabeza y potencia. Entonces, ¿cómo podemos aumentar el flujo que maneja una bomba y la cabeza que desarrolla esa bomba, aumentando la velocidad de giro del impulsor y el diámetro del impulsor? ¿Por qué se necesita esto? Porque cuando ustedes diseñan una planta, ustedes hacen su balance de masa y energía y a partir de eso saben cuál debe ser el caudal de cada una de las bombas que van a tener instaladas dentro de la planta, saben cuánto es la cabeza que debe desarrollar la bomba y por lo tanto de ahí calculan cuánto es la potencia del motor que va a accionar esa bomba. Eso para el diseño y los años iniciales de operación de la planta, eso está bien y los valores reales se acercan bastante a los valores calculados. Pero pasados los años, las bombas pierden capacidad de flujo y pierden cabeza. Entonces, en esas condiciones ya la bomba no puede satisfacer los requerimientos del proceso porque o no dan el flujo que requiere el proceso o no dan la cabeza o ninguno de los dos. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Antes de reemplazar o cambiar la bomba por una bomba nueva, podemos hacer dos cosas. Aumentar la velocidad de giro del impulsor. ¿Cómo lo logramos? Si la bomba está accionada por poleas, pues colocamos una relación de poleas correspondiente para tener una mayor velocidad. Y si es por otro sistema de transmisión de movimiento del motor a la bomba, pues buscamos el procedimiento que sea adecuado para tener una velocidad de giro del impulsor mayor. Eso es relativamente sencillo sin tener que cambiar la bomba.
Y lo otro que podemos hacer es instalar un impulsor de mayor diámetro dentro de la carcasa existente de la bomba. Siempre las bombas vienen con un diámetro de la carcasa que permite instalar 2 o 3 diámetros de impulsor. Entonces, podemos hacer las dos cosas, aumentar la velocidad de giro del impulsor e instalar un impulsor de diámetro mayor. Entonces, el aumento de caudal va a ser directamente proporcional a la relación de velocidades y relación de diámetros de los impulsores. Y la cabeza que va a desarrollar la bomba es directamente proporcional al cuadrado de la relación de velocidades y al cuadrado de la relación de diámetros. ¿Okay? Y viene la tercera relación que es muy importante. La potencia requerida por el fluido para tener este nuevo flujo y desarrollar esta nueva cabeza. Esa relación de potencia es directamente proporcional a la relación de velocidades a la tercera potencia, multiplicado por la relación de diámetros a la tercera potencia. Entonces, ¿qué significa esto? Que mediante esta ecuación lo más probable es que el motor existente no va a ser adecuado para operar a estas nuevas condiciones y tienen que estar preparados para cambiar el motor existente. Entonces, esto es bueno que lo tengan presente. Y aquí tenemos una lista de materiales. Recuerde que en inglés, lista de materiales se dice BOM, Bill of Materials. Y si ustedes están trabajando en un proyecto multinacional donde hay empresas de 40, 50 países, el idioma oficial es el inglés y es posible que ustedes en su escritorio encuentren una nota que les dejó el jefe. I need the bomb ASAP. Ustedes tienen que saber qué significa ese mensaje. Y alguno podría pensar que necesita una bomba para un asalto. No, no es nada de eso. Necesito la lista de materiales ASAP, as soon as possible, lo más pronto posible. Esta lista de materiales la genera automáticamente el AutoCAD Plan 3D a partir del dibujo 3D. A partir del dibujo 3D se genera automáticamente el dibujo isométrico y se genera también la lista de materiales. Entonces aquí tenemos los tramos de tubería, qué longitud de tubería, el diámetro nominal de la tubería y la especificación de la tubería. Y aquí tiene un codo, aquí tiene una brida, una reducción de 300 a 200, especificación DIN 2616, una T de 400 pulgadas, una T que es una T reducción, por un lado tiene 400, por el otro lado tiene 300, y así toda la lista de materiales que incluye pernos, incluye empacaduras y todas estas cosas. Esto lo genera automáticamente el AutoCAD Plan 3D y nosotros exportamos la base de datos del AutoCAD al Excel y en Excel utilizamos esta información para crear presupuestos, para enviarle a la oficina de compras, para que nos pida cotizaciones por estos materiales, etc. Bueno, y aquí tenemos esta tabla que también es importante, que es los factores de resistencia para válvulas. Entonces aquí tenemos válvulas de compuerta, de tapón y de bola, válvulas mariposa, válvulas de ángulo, válvulas de bayoneta, válvulas cheque o no retorno, válvulas de ángulo, válvulas de globo, y para cada diámetro tenemos el factor. Entonces fíjense que entre una válvula de bola y una válvula de globo la diferencia es grande.
Es 33 veces mayor la fricción de una válvula de globo que de una válvula de bola. ¿Okay? Bueno, entonces esto hay que tenerlo. Si usted no tiene una aplicación como la que yo desarrollé, lo tienen que tener en una hoja de Excel y hacer los cálculos correspondientes para utilizar el factor que corresponda a, en este caso, a la válvula, al tipo de válvula y con el tamaño que corresponda. Y aquí ya tenemos cálculo de caída de presión por fricción, en este caso en las tuberías de succión de las bombas P814A y B. Entonces, aquí los tenemos en PowerPoint, después los vamos a ver en Excel en vivo y en directo, cómo funciona esto. Entonces, aquí tenemos, esto yo lo desarrollé para que permita hacer el cálculo de 3 tramos de tubería. Los tramos de tubería es cuando ocurre un cambio de diámetro. Entonces aquí, por ejemplo, este es una tubería de 400 pulgadas, el tramo AB, y el tramo BC es el diámetro. Bueno, aquí parece que no le coloqué, el diámetro está por acá. Por acá dice 400 milímetros y por acá dice 300 milímetros. Entonces el tramo AB es de 400 milímetros y el tramo BC es de 300 milímetros. Entonces, ahorita lo vamos a ver en Excel. Y aquí está la parte final del cálculo de la caída de presión por fricción. Entonces aquí tenemos que saber exactamente qué accesorio tenemos en cada tramo de tubería. ¿Cuántas entradas? En este caso hay una entrada. ¿Qué se llama una entrada? Es la entrada a la tubería a partir de un tanque. Entonces, esta tubería se conecta al tanque. Entonces, por lo tanto, hay una entrada, hay una T en línea, hay una T en ramal, hay 2 codos de 45 grados, hay una válvula de compuerta y aquí el programa calcula el total de factores que son cuánto aportan todos estos accesorios para la caída de presión por fricción. Y aquí están los tramos de tubería, 5.5 metros, 0.5 metros, 1.85 y en total 8.35 metros tiene ese tramo de tubería con las diferentes longitudes de cada tramo. Y aquí tenemos el delta P calculado para este tramo de tubería y aquí para el siguiente tramo de tubería y el delta P total. Entonces, el delta P total para esta tubería de succión de esta bomba es 0.98 metros, es el delta P. Y teniendo el delta P en la succión y en la descarga y los caudales y todo eso, después podemos calcular la bomba y calcular el motor que va a accionar esa bomba. Esta aplicación utiliza bastantes macros. Aquí vemos, esto tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12, 1, 2, 3, 4, 48, 96. Y por aquí casi lo mismo, o sea, bastante, como 100 o casi 200 macros que utiliza esta aplicación para obtener en segundo el trabajo que ustedes manualmente les puede tomar horas, días o hasta semanas. Entonces, aquí tenemos esta fotografía que es del AutoCAD Plan 3D del año 2012. Esto fue el año en que dicté una conferencia en la convención en lo que llama Autodesk University, que se celebra todos los años en Las Vegas. Y entonces hay un concurso internacional y en el 2012 yo participé dictando una conferencia en el Autodesk University en Las Vegas.
y estaba usando el AutoCAD Plan 3D. Y el tema de la conferencia era la integración del AutoCAD con las aplicaciones que yo he desarrollado y con otras aplicaciones como el Excel, el Proya, el Primavera, etcétera. Aquí tenemos bomba y tubería en refinerías y aquí tenemos la portada o el menú principal de las aplicaciones de ingeniería. Y aquí tenemos una conferencia que yo dicté en febrero del año 1987 en Denver, Colorado, sobre las 48 mejoras que yo hice a los calcinadores Lurgi y que tuvieron como resultado un aumento del 25% de la capacidad de diseño. Es de notar que estos calcinadores fueron diseñados por la empresa Lurgi de Alemania para la empresa Lusui de Suiza. Fueron 48 mejoras en total que hice en esta planta y que dieron este resultado. Y al terminar esta conferencia, pues se acercaron personas de varios países para felicitarme y uno de ellos fue el vicepresidente del URGI, que fue el que diseñó esta planta, a informarme que habían solicitado mi servicio para que yo formara parte del equipo de arranque de los calcinadores Lurgi en 3 países diferentes, que eran Checoslovaquia, la India y Brasil. Okay. Y en este proyecto, el sistema de control de proceso era Honeywell TDC 2000, 4500 y después usamos el 3000. Y la empresa Honeywell pues tiene un sistema de control de proceso que se llama UOP, que ya tiene más de 100 años. El Motor Control and Interlock System de esta planta era por Siemens. Y en este proyecto yo me inventé por allá en los años 81 algo que llamé instrumentos virtuales, que están basados en balances de masa y energía en línea, que son muy útiles porque nos permitió parte del aumento de capacidad fue justamente por estos instrumentos virtuales que corrían en tiempo real junto con los instrumentos de campo, y cuando las curvas del instrumento real y el instrumento virtual eran paralelas, quiere decir que el proceso estaba bien. Pero si la curva interceptaba, aunque no se hubiese disparado ninguna alarma del sistema Honeywell o del sistema Siemens, ya podemos concluir que algo anormal estaba ocurriendo en el proceso y eso nos salvó varias paradas de planta. Bueno, entonces la idea es compartir con ustedes 53 años de experiencia profesional, de los cuales los últimos 32 he trabajado como asesor de empresas petroleras, petroquímicas, siderúrgicas, hidroeléctricas, empresas de ingeniería y construcción, y durante estos 32 años he dictado 60 cursos de ingeniería e inteligencia empresarial a 11.549 personas de 745 empresas de 23 países que están disponibles para todos ustedes. Aquí están mis datos y vamos a hacer una pequeña demostración. No actualizar. Este es el menú de las aplicaciones de ingeniería. Entonces tiene muchos cálculos y está disponible para cualquier empresa, cualquier profesional que quiera utilizarla. Se ha utilizado en varios proyectos de varios países. Y estos 2 últimos módulos fue alguna empresa que me solicitó un módulo de calentadores catalíticos y otro de reguladores de presión. Entonces, para calcular la caída de presión por fricción en la tubería de una bomba, podemos utilizar este módulo. Aquí nos pregunta cuántos tramos de tubería existen. Hay un máximo de 3, en este caso son 2. Yo presiono 2. Y el programa me lleva directamente a la celda donde yo debo introducir datos. Entonces, si yo no tengo los datos, los voy a introducir.
Acá en este caso es el tag number de la bomba, el P814A y B, presiono Enter, la inicial de la persona que hizo el cálculo, la fecha 15 de septiembre del 2020, la fecha en que está haciendo el cálculo, cuál es la tubería, tubería de succión de la bomba P814A y B, en este caso el tramo AB, y ese tramo es de 400 pulgadas WPT, dijimos que es agua pretratada, 81 es del área 81 de esta planta, y el número consecutivo de esta tubería, el 116A. Y aquí está el isométrico dado por las normas internas de la empresa. Esta bomba succiona desde el tanque T813 y llega hasta la tubería de 300 pulgadas, 300 milímetros, ¿okay? El fluido que está circulando por esa tubería es agua pretratada, la temperatura de operación es 30 grados centígrados, y aquí vienen los factores empíricos, estos 4 factores son factores empíricos que los debe determinar cada empresa para cada fluido y para cada temperatura y para cada concentración de contaminantes, etc. Entonces hay un factor de incrustación, que en este caso es 1 milímetro, factor de rugosidad 1 milímetro, factor de tubería 1 milímetro, factor de accesorio 1.1, la viscosidad del agua a 30 grados, un centistoque. El flujo que va por esta tubería es 810 metros cúbicos por hora, es el total que sale del tanque, ¿no? Entonces, perdón, aquí no hay. Entonces, este tramo de tubería tiene que manejar el total de flujo que van a manejar las dos bombas. Por eso es 810 metros cúbicos. El diámetro nominal aquí es 400 milímetros, que serían 16 pulgadas. El schedule de esta tubería es schedule 10. Y aquí ya me calcula el diámetro interno. El diámetro interno calculado está en esta celda, el número que está en rojo, 393,70, y es el resultado de utilizar la función buscar B, aplicarle la función redondear, tomando el diámetro nominal en milímetros dividido entre 25.4 para llevarlo a pulgadas. Tiene que ir a buscar en la columna 4 y para saber cuál es el schedule tiene que hacer uso de la función buscar B nuevamente. Entonces toma cuál es el valor del schedule, se va a otra tabla y bueno, entonces de esa manera calcula el diámetro interno para esa tubería. Y aquí, importante, calcula de una vez la velocidad en metros por segundo. ¿Ok? Nos calcula el número de Reynolds, nos calcula la relación de rugosidad-diámetro y nos calcula el factor de fricción. Eso quiere decir que no tenemos que resolver manualmente la ecuación de Colebrook. El programa resuelve la ecuación de Colebrook. Por acá hay un cálculo iterativo y yo tengo ya configurado el Excel para que el cálculo iterativo esté activado y hace 100 iteraciones. El tiempo que tarda en hacer esas iteraciones son milisegundos. ¿Ok? Entonces ya me ahorra todo el trabajo de resolver la ecuación de Colebrook, porque la incógnita, el factor de fricción, está en los dos lados de la ecuación. Y aquí yo he colocado el isométrico para llevar un control de que los datos que estoy colocando dentro de Excel corresponden con la realidad. Y si yo quisiera corroborar manualmente, aquí tengo el diagrama de Moody para hacerlo. Bueno, entonces, aquí hay algo muy importante. Aquí yo estoy colocando 400 milímetros. Vamos a ver qué pasa si yo, en vez de usar 400, utilizo 300. Si
Si utilizo 300, la velocidad aumentó a 293, el Reynolds llegó a 916.000 y el factor de fricción aumentó a 0,067. Y aquí todavía no aparece ninguna alarma. Vamos a bajar este diámetro a 200 milímetros. Entonces ya aparece una alarma. Aquí hay una advertencia que dice que este diámetro de 200 milímetros es insuficiente. Y fíjense que el programa me calculó automáticamente el número de Reynolds y el factor de fricción. No tuve que ir a calcular eso manualmente, ir a buscar en este gráfico y tal. Y me dice que ese diámetro es insuficiente. ¿De dónde sale eso? Si C17, ajá. Si la velocidad es mayor que 3, ¿cuánto es la velocidad en este caso? Es 6.6. Entonces sale el mensaje que el diámetro es insuficiente. Si colocamos, vamos a decir 250, entonces nos sale advertencia, la velocidad es 4.1, el reino 1.000.000 y tanto. Dejamos el valor, fue utilizado en este proyecto que fue 400 milímetros y esos son los datos. Bueno, entonces aquí están los accesorios utilizados dentro de este tramo de tubería. Hay una entrada. Recuerden que la entrada es entrada a la tubería procedente del tanque. Esa es la entrada. Salida no hay, reducción no hay, expansión no hay. T en línea hay una. Como estamos calculando para la bomba B, esta es una T en línea. Una T en línea porque no hay cambio de dirección en el flujo. Si estuviésemos calculando para la bomba A, esta T sería en ramal. Y vamos a ver la diferencia entre línea y ramal. Para línea es 0.05 y para ramal es 1.4. O sea, ¿cuántas veces mayor? Sería 2.8, 28 veces, 28 o 280. Si lo hacemos por acá, hacemos ese cálculo rápido, 1.4, 1.4 dividido entre 0.05 y nos da 28 veces. O sea, la T en ramal es 28 veces mayor su coeficiente para originar caída de presión por fricción. Bueno, y así siguen los demás accesorios. Entonces, codo de 90 grados no hay, codo de 90 grados radio corto no hay, codo de 45 grados hay 2, válvula de ángulo no hay ninguna, válvula bayoneta no hay, válvula de compuerta hay una, válvula de globo no hay, válvula cheque o válvula de no retorno no hay, válvula de bola no hay, válvula de tapón tampoco, y aquí da el total de los accesorios. Ese cálculo es bastante largo, cada uno de los accesorios por su factor. Y aquí nos da el delta P de ese tramo AB, 0.59 metros. Bueno, entonces damos por finalizado esta parte y estoy disponible para las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Perfecto, ingeniero Roldán, muchísimas gracias. Bueno, vamos con preguntas. Así rápidamente, bueno, por el momento tenemos dos preguntas, una pregunta y un aporte. Vamos con Luis Felipe Zuluaga.
En un circuito cerrado se debería calcular el NPSH. En un circuito cerrado, bueno, habría que analizar ese circuito, pero en términos generales, toda bomba centrífuga tiene un NPCH requerido que eso lo da el fabricante de la bomba. Y a toda bomba centrífuga que esté instalada en una planta, en un proceso, hay que calcularle el NPCH disponible para estar seguro que ese NPCH disponible es mayor que el NPCH requerido por el fabricante de la bomba. Entonces, en realidad no habría que ver ese circuito cerrado, pero en términos generales, toda bomba centrífuga requiere calcular el NPCH disponible en el sistema y verificar que sea mayor al NPCH requerido por el fabricante de la bomba. No sé si responde tu pregunta. Ok, vamos a esperar que nos responda. Escrito, Luis Eduardo Trujillo, vamos con otra pregunta de Luis Eduardo Trujillo. O un aporte, es un aporte más que pregunta. Y yo, Luis Eduardo, le invito a que le dé clic a su micrófono para habilitarlo. Hola, ¿Qué tal, ingeniero ¿me Luis oye? Eduardo? Adelante con su parte. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. Ingeniero Duarte, Roldán Duarte, muchas gracias por la explicación muy completa. Sin embargo, quiero como hacer una pequeña acotación. Usted lo mencionó varias veces y es una gran ventaja que tiene ahora el programa AutoCAD, cosa que hace pues muchísimos años no tenía. Pero para que este programa traiga exporte o genere la lista de partes, quien haga el dibujo, quien haga el plano, debe tener en cuenta que lo debe ir insertando esos accesorios, todo pues por medio pues no por el medio tradicional pues o el antiguo, sino que tiene que ir haciéndolo con bloques e ir ingresando la información en la medida que va ingresando esos tramos, esos bloques, porque si no le ingresa la información, el programa va a quedar con esos espacios en blanco o va a quedar sin esa información y no va a poder generar nada. Y el resultado es que si uno se confía en que no, que es que el programa lo hace, si quien dibuja no lo va ingresando con esas características y esa información, después el programa solito no va a obtener, no va a arrojar datos. Gracias. Tienes toda la razón. Sí, el AutoCAD Plan 3D está diseñado para ser utilizado como debe ser, para ser utilizado de forma adecuada. Entonces se crea un proyecto, hay que asignar ese proyecto a una de las distintas normas que están disponibles en el AutoCAD Plan 3D. Entonces hay toda una secuencia y todos los objetos que se inserten en el proyecto son objetos de la biblioteca existente en AutoCAD Plan 3D. Todos esos objetos son bloques que ya están ajustados a las normas, que se pueden exportar a Inventor y otras aplicaciones, eh, incluirlo dentro de un diseño mecánico y tal. Si se siguen las instrucciones de cómo utilizar adecuadamente el AutoCAD Plan 3D, se van a generar la lista de materiales y como tú bien sabes, el AutoCAD Plan 3D tiene un inspector que es como una inteligencia artificial que te descubre cuando hay flujos que no están en la dirección correcta, cuando hay accesorios que no se ajustan con el tamaño de la tubería, que no se ajustan con la norma. O sea, hay unos 30 chequeos más o menos que hace el inspector y que son muy útiles porque nos alertan para evitar cometer errores. Y entonces, si nos dice, por ejemplo, que hay un flujo invertido en tal tramo de tubería, pues nosotros verificamos y descubrimos efectivamente que puesto, por ejemplo, que en vez de que salga el tanque hacia la succión de la bomba,
que está en sentido contrario, a uno le podría ocurrir porque en la manera como dibujó el tramo de tubería, puede ser que se le ocurrió hacerlo desde la bomba hacia el tanque y el inspector de diseño o esa inteligencia artificial incorporada nos descubre ese tipo de cosas. No sé si está respondida correctamente tu pregunta. Hola, sí, señor. Claro, es que yo la hice porque pues, yo tuve la experiencia hace muchos años pues, que no hago planos, pero tuve la experiencia y si uno se confía pues, o oye el comentario suelto de que es que eso le ayuda y saca la lista de partes, eh, sí, eso la saca, pero depende cómo se dibuje, cómo se organice, como dice usted. En el caso pues de las tuberías, según el orden en que uno vaya ensamblando, por decirlo así, en el plano, los diferentes accesorios, en ese orden lo va entendiendo. Es como cuando un plano eléctrico funciona más o menos bajo el mismo principio, que no, digamos, según el orden en que usted vaya ensamblando en el plano, en ese orden va después a hacer esa auditoría, como lo acaba usted de decir. Es una herramienta muy poderosa, pero que la tienen que usar personas que sepan, tienen que estar bien entrenadas. Muchas gracias, ingeniero. Ok, a tu orden. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero Roldán, no tenemos más preguntas por el momento. Por parte mía, si es posible compartir las memorias de esta actividad con los asistentes. Sí, al finalizar yo voy a revisar este archivo y si veo que hay que eliminar una o dos diapositivas, lo hago y después ya está disponible y todas las personas que quieran comunicarse, pues están disponibles, tienen mi correo electrónico, tienen mi celular y me encantaría poder contribuir a la solución de algunos problemas que ustedes tengan en sus proyectos y también si quieren formar parte de un equipo multidisciplinario para desarrollar el proyecto con empresas transnacionales, pues la idea es esa. Entonces estoy disponible para todas las ideas o sugerencias que ustedes tengan. Y como digo, son 53 años de experiencia que yo comencé con regla de cálculo. Pienso que ustedes que son jóvenes, nadie de ustedes sabe siquiera lo que es una regla de cálculo. Mis 6 años en la universidad fueron todos con regla de cálculo y los 6 primeros años en la empresa también con regla de cálculo. Después apareció la primera calculadora electrónica que era una Hewlett Packard 35, después la Hewlett Packard 45, después la Texas Instruments TI 97. La primera computadora personal fue por allá en la década de los 80, 82 y así, ¿no? Entonces yo tuve que comenzar pues trabajando con regla de cálculo y hacer el diseño de un intercambiador de calor con regla de cálculo y escrito todos los datos a mano. Cuando yo llevé ese diseño a mis colegas de trabajo de la Exxon, ellos quedaron sorprendidos, le tomaron fotografías a esos cálculos y enviaron por Telex. En esa época no había fax, no había correo electrónico. Enviaron por Telex los resultados de los cálculos que yo hice con regla de cálculo para que en la oficina de R&D, que es la Exxon Research and Engineering en Florham Park, New Jersey, que ellos verificaran en sus computadoras, que eran computadoras de esas grandes, mainframe, que verificaran que los cálculos que yo hice estaban correctos y en horas de la tarde llegó el telex de respuesta diciendo que todos los cálculos eran correctos. Fue una gran satisfacción para un ingeniero que estaba comenzando poder hacer con regla de cálculo lo que ingenieros norteamericanos no les pasaba por la cabeza que una persona pudiese hacer eso, siendo que ellos siempre usaban las computadoras que tenían en su empresa, en la Exxon en este caso. Entonces, cualquier comentario, cualquier pregunta, estoy disponible para ustedes.
Muchas gracias por su asistencia y ojalá que volvamos a vernos pronto. Perfecto, ingeniero Roldán, muchísimas gracias a usted por su intervención, por su excelente presentación. Y pues ustedes ya escucharon, señores asistentes, las memorias pues, serán posible compartirlas. Y también les agradecemos, una vez finalicemos la conferencia, les va a llegar a sus pantallas una evaluación que les agradecemos en verdad mucho si nos colaboran calificándola. Son solamente 2 clics y enviar, por favor. Ingeniero Roldán, en nombre de la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEN y el Departamento de Servicio al Ingeniero, nuevamente muchas gracias por su excelente presentación. Y a ustedes, señores asistentes, muchísimas gracias. Esperamos contar con su presencia, con su asistencia virtual el día de mañana. Les invitamos a que ingresen a nuestra página web www.asien.org y allí realizar sus inscripciones en nuestras diferentes actividades. Ingeniero Roldán Duarte, nuevamente muchas gracias, señores asistentes. Hasta mañana. Feliz tarde. Muchas gracias, Oscar, y a todos los participantes. Esperamos vernos en una próxima reunión.